Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes y buenas noches en algunas zonas de Latinoamérica. Me da muchísimo gusto que estén con nosotros. Yo soy Alberto Ratia, cofundador y director general de FinTech You, y el día de hoy estoy muy contento porque nos acompañan Florencia Castañola y Diego Sacías. Ellos son abogados especialistas en temas FinTech y bueno, otros temas también, pero vamos a dedicarnos a temas FinTech el día de hoy en un despacho, en una firma de abogados uruguaya que se llama Guyers and Regules. Espero haberlo pronunciado bien, mi estimada Florencia. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Alberto. Muchas gracias por la presentación y especialmente por esta invitación, y a FinTech también. Un placer estar acá compartiendo con ustedes. El gusto es nuestro. Muchísimas gracias también, Diego. Qué gusto saludarte. Encantado, Alberto. Gracias por la invitación. No, al contrario, una vez más, gracias a ustedes por acompañarnos. Ahora, ¿por dónde quieren que empecemos? Porque el ecosistema FinTech pues tiene distintos modelos de negocio y distintas leyes que le aplican dependiendo de cada país. Entonces, si quieres, te paso la palabra, Florencia, para no tomar más tiempo. Adelante. Perfecto, muchas gracias, Alberto. Uruguay obviamente no ha sido ajeno a todo lo que está sucediendo en el mundo, el desarrollo de la tecnología, digamos, todo lo que hace a la vertical FinTech se viene desarrollando ampliamente, y quisiéramos quizás contigo empezar a contarles darles un poco de contexto, digamos, de Uruguay, y cómo Uruguay ha querido transformarse en lo que le llama un hub tecnológico de la región, ¿no? ¿Qué elementos son los que Uruguay tiene que tienden a que busque esa ubicación dentro de la región de Latinoamérica? Lo primero es que, bueno, se entiende que Uruguay, o se pretende que Uruguay ofrezca un ecosistema muy atractivo para desarrollar negocios basados en la tecnología en general. Es decir, Uruguay apunta al desarrollo de tecnología en muchas empresas de desarrollo de software ubicadas en Uruguay, que tienen por objeto desarrollar tecnologías obviamente para el rubro FinTech, pero también para otras verticales ajenas a FinTech. Y lo que hay es todo un ecosistema montado donde se dan ciertas cuestiones muy favorables para ese desarrollo. Entre ellas, bueno, es bastante notorio que Uruguay, un país chiquito al sur de Latinoamérica, pero que ha logrado mantener durante los años estabilidad política, económica, social y seguridad jurídica. Es un país que es transparente, está en los índices más bajos de corrupción. Hace poco salió de vuelta el índice de percepción de la corrupción, y Uruguay es considerado el país más transparente de Latinoamérica, o sea que brinda, digamos, ese atractivo para que se desarrollen, inviertan empresas en Uruguay en estos temas. Hay altos niveles de conectividad, eso es muy importante. Uruguay tiene la mayor conectividad de Latinoamérica, o sea que tiene índices de Internet muy, muy altos, y tiene esto que es una política que tiene ya hace muchos años, de un niño, una computadora. Es decir, desde hace muchos años ya Uruguay resolvió que en las escuelas públicas cada niño que ingresaba a estudiar, a empezar su primer año de la escuela, iba a tener una computadora para que lo acompañara a lo largo de los años escolares. Entonces, de alguna forma se ha ido formando un pool de talento en temas de tecnología que es muy relevante. Siempre, obviamente, hay mucha demanda de esto, y a veces falta gente, o sea que Uruguay también está mirando cómo atraer gente que esté capacitada en temas de tecnología, que venga a instalarse en Uruguay, y que en Uruguay incremente su capacidad de desarrollo y de exportación de tecnología hacia el exterior. Y junto con eso, se han desarrollado una serie de incentivos tributarios muy importantes para estas empresas que desarrollan software desde Uruguay, y existen algunas particularidades con un régimen especial que tenemos de zona franca, sumado a que Uruguay tiene, a diferencia de nuestros países vecinos, la libre circulación de divisas, no hay convertibilidad obligatoria, etc. Con lo cual, con todo esto, digamos, se está desarrollando un ecosistema que es muy favorable para las empresas de tecnología en Uruguay, y en particular para las empresas fintech instaladas en Uruguay, que pretenden crecer hacia la región,
y también empresas que desarrollan tecnología para empresas ubicadas en distintos países de la región. O sea que se da de alguna forma ese combo de las dos cosas, ¿no? Qué interesante, Florencia. En otras palabras, podríamos pensar que desde Uruguay puede poner una fintech su base de operación, digámosle así, sus oficinas centrales y dar servicio a otros países de la región. Correcto. Estamos viendo mucho empresas de tecnología muy grandes y muy conocidas que tienen en Uruguay, en particular en las zonas francas, empresas instaladas con muchísimas personas que trabajan justamente en el desarrollo de tecnología, por ejemplo, en temas de prevención de fraude o de help desk, o en desarrollo mismo de software, y que desde aquí dan ese servicio para, las empresas, para otras empresas de la región. Así que digo, es algo que estamos viendo bastante a menudo y que va creciendo en la medida que se sigue encontrando talento en Uruguay que satisfaga la demanda que hay, que ya digo que en este momento la demanda es más alta que la oferta, es que siguen creciendo ese tipo de empresas aquí en Uruguay. Wow, fabuloso, pues qué interesante. Adelante, adelante. Sí, no, otro tema que les quería comentar es que, bueno, es bastante conocido que Uruguay es un país chico y que somos 3 millones de habitantes, con lo cual el target de una empresa que pretende crecer normalmente no va a ser Uruguay. Entonces estamos viendo como empresas fintech que están instaladas en Uruguay, obviamente buscan, como buscan en general, pero con más razón desde Uruguay, escalar e ir hacia otros países de la región. Eso, digamos, es algo bastante habitual, producto además de que el mercado uruguayo es bastante chico, ¿no? Pero bueno, hay un poco lo que planteamos es dentro del ecosistema fintech, ahora sí ya yendo a las empresas fintech, tenemos como en los países de la región el tema de la regulación versus la no regulación. Entonces en Uruguay, digamos, ¿qué es lo que hoy tenemos concretamente en temas regulatorios? Por un lado tenemos algunas verticales que sí tienen una regulación específica. La regulación específica es regulación que es emitida por el Banco Central del Uruguay. El Banco Central del Uruguay es como el gran controlador, regulador en materia financiera. No hay como en otros países distintas agentes gubernamentales, sino que acá el Banco Central del Uruguay es un mega banco central que es el que supervisa todas las entidades que están en el sistema de pagos, en el sistema financiero, el mercado de valores, las empresas de seguros, etc. Y por supuesto también controla y es quien registra, etcétera, y regula a las empresas fintech, ¿no? Entonces, dentro, digamos, de las empresas que sí están reguladas, que tienen alguna regulación desde hace algún tiempo, encontramos las empresas que realizan, las plataformas que llevan a cabo, permiten el peer-to-peer lending. Esto ha sido regulado ya hace unos 5 años o más en Uruguay. Más recientemente tenemos regulación sobre crowdfunding, sobre la cual vamos a estar haciendo algún comentario luego. Y luego tenemos también licencias de pagos que están muy enfocadas en empresas fintech, lo que son las instituciones emisoras de dinero electrónico y los prestadores de servicio de pago y cobranza, ¿tá? O sea que eso es lo que hoy ya cuenta con una regulación específica. Tenemos muchas empresas, vamos a ver el sector de pagos registrándose bajo estas licencias o registros. Más reticente ha sido la parte del crowdfunding y el P2P lending. Después, por supuesto que tenemos otras verticales que de alguna forma, lo que decimos, se encajan en licencias tradicionales que ya están reguladas. Por ejemplo, todo lo que hace el digital lending, que tiene mucho desarrollo en Uruguay, todo lo que es créditos digitales, que se realizan a través de plataformas 100% online, se puede desarrollar bajo una figura de una empresa administradora de créditos, que es una licencia tradicional, digamos que normalmente está vinculada con quienes son los que emiten tarjetas de crédito o tarjetas prepagas, o puede ser también desarrollado por empresas que no están hoy en día reguladas por el Banco Central, sí potencialmente bajo su control, pero no reguladas aún por el Banco Central. También estamos viendo muchas empresas fintech que se meten en el tema de inversiones, que ofrecen plataformas de inversión de distinta naturaleza,
y en esos casos, dependiendo del tipo de servicio que prestan, pueden muchas veces encajar dentro de la figura del intermediario de valores, el broker-dealer conocido en su definición tradicional, y vemos cómo van apareciendo también ahí. Después hay otros temas que están bajo análisis. Se está determinando la conveniencia y la necesidad o no de regularlas, donde tenemos todo lo que hace al Open Banking, y por otro lado el gran capítulo de todo lo que es activos virtuales, ¿tá? Eso vamos a comentar también más adelante. Y después hay otros que no han estado en la agenda oficial, los sandboxes regulatorios, por ejemplo. Uruguay en este momento no está dando pasos, por lo menos que sean conocidos, para eventualmente crear estos sandboxes regulatorios. Otra particularidad, y digamos que no está aquí, que Uruguay ha tenido, es que hace ya unos 5 o 6 años, Uruguay fue el primer país que emitió una moneda oficial digital. El e-peso uruguayo fue emitido ya hace varios años por Uruguay en un plan piloto, o sea que, digamos, lo que ahora estamos viendo en Europa, bueno, por supuesto en China, que están dando pasos en Estados Unidos, en varios países, Uruguay fue hace muchos años como los que están en este tema a nivel internacional buscaron una economía chica, fácil, para desarrollar cómo funcionaba el peso, la tecnología, digamos, de las monedas digitales de los bancos centrales, y se hizo, y fue un proyecto muy interesante en el que participamos, que salió satisfactoriamente. Luego de ese piloto, Uruguay puso una pausa y está la expectativa de ver las economías más grandes, saber cómo funcionan estas monedas digitales emitidas por bancos centrales, pero digamos ya tuvo su experiencia también en estos temas, fue un pionero, si se quiere, en ese ambiente también. Oye, Florencia, en otras palabras, ¿ustedes ya emitieron una moneda digital utilizando tecnología blockchain? No, no era tecnología blockchain la que se utilizó en ese caso. Se usaban sistemas centralizados, pero sí se emitió el e-peso, digamos, había 2 sistemas que operaban en la emisión y la distribución, era un sistema tecnológico bastante complejo, pero no era sobre tecnología blockchain, en ese momento no lo era. Ok. Si entiendo bien, van a platicar con un poco más a detalle sobre ese tema, entonces no me adelanto, o quieres que nos desviemos un poquito para hablar de ese punto. Mira, nosotros vamos a hablar más adelante, que nos parece interesante lo que está hoy más ahí en la vuelta de los activos virtuales y qué va a pasar hacia adelante, porque es lo que, digamos, todo el mundo está interesado en saber en todos los países de la TAM cómo está funcionando, así que pensábamos hablarlo un poquito más adelante. Quizás ahora la idea sería un poco contarles cuáles sí son las que están reguladas en Uruguay, capaz que darles un pantallazo de lo que hoy está regulado, para que se queden con una idea, digamos, de qué es lo que hoy, si uno viene a Uruguay y quiere desarrollar, con qué regulación se va a encontrar y que va a poder realizar operaciones muy rápidamente. Y luego vamos a hablar de aquellas otras que todavía están sin regulación, pero qué es lo que está pasando y cómo está funcionando en el mercado, ¿no? Dentro de las verticales, estas fintech reguladas, de vuelta, las de mayor desarrollo en Uruguay son las de pagos y las de créditos. Y las que existe regulación, que ahí va a mencionar un poco Diego, pero no hay ejemplos, lamentablemente aún, de empresas registradas allí, son las de peer-to-peer lending y crowdfunding. Y esto, obviamente, que obedece seguramente a algo que sucede a nivel global, que es cuando existe una normativa que a veces es excesiva, o que tiene mayores requerimientos de lo que de repente uno quisiera encontrarse, y por tanto no ha resultado atractivo ni el peer-to-peer lending ni el crowdfunding para registrarse. Pero Uruguay está dando pasos para modificarlo, así que capaz que en el corto plazo encontramos empresas interesadas en este sector también. Bueno, continuando con sistema de pagos, desde 2014 ha estado en la agenda del gobierno impulsar de alguna manera la inclusión financiera, o sea, es decir, evitar tener que andar con el efectivo en mano como de costumbre y poder de alguna forma aprovecharse de la tecnología para poder desarrollar billeteras digitales, medios de pago electrónicos,
y distintas actividades que de alguna forma puedan aportar mayor seguridad para la gente que manipula dinero, como también transparencia, evitar la evasión, el informalismo, entre otros aspectos. De esos medios de pagos, los principales son transferencias electrónicas de fondos, tarjeta de crédito, tarjeta de débito contra cuenta bancaria, y también instrumentos electrónicos, de dinero electrónico, que fueron regulados por la Ley de Inclusión Financiera, allá por el 2014, y dieron pie a dos licencias muy importantes que ya mencionó Florencia, que son la IEDE y la PSPC, que están ahí en pantalla. Ellas dos forman parte dentro del ecosistema, el sistema de pagos, junto con los emisores de dinero electrónico, que son las IEDE básicamente y los bancos. La diferencia entre una IEDE y un banco es básicamente que la IEDE no puede captar ahorro público, no hace intermediación financiera, no capta ahorro público y tampoco puede otorgar crédito, sino se limita a la emisión, el procesamiento y la operatoria con dinero electrónico. Después adquirentes, que son los que se encargan de afiliar comercios para que la IEDE pueda emitir su dinero electrónico, que el dinero electrónico no es lo mismo que cripto, no es blockchain, sino que es un valor monetario que la IEDE emite contra una contrapartida de dinero físico que alguien acredita en su cuenta de dinero electrónico, y que en base a los comercios que fueron afiliados a ese instrumento de dinero electrónico puede adquirir bienes y servicios y pagar con ese activo que tiene poder cancelatorio, como medio para extinguir las obligaciones. Junto con los adquirentes también están los procesadores, que se encargan de procesar las transacciones que ocurren en ese ámbito, administradores de POS, que también como un canal de pago, el instrumento POS, los switch, que son otras empresas registradas que se encargan de interconectar a los emisores, adquirentes y procesadores. Y por último, ya mencionadas las IEDE y los PSPC, que son los proveedores de servicios de pago y cobranza. Los servicios de pago y cobranza consisten básicamente en disponibilizar medios de pago, de cobro y de cancelación de transacciones, por decirlo de alguna manera, entre comercios o personas físicas o jurídicas que comercializan bienes y servicios y quienes los van a adquirir. La particularidad que tiene, que lo diferencia también de la IEDE, es que no pueden mantener los fondos, la PSPC, por más de 48 horas, salvo excepciones, y salvo que también estén en el entorno de una plataforma de comercio electrónico, en cuyo caso pueden alcanzar hasta 30 días. Pero la regla es que los fondos están transitoriamente en la cuenta de la PSPC, no así en la IEDE. Yo puedo mantener en mi cuenta de dinero electrónico en una IEDE los fondos a largo plazo. Obviamente no me va a servir como canal de ahorro, porque no me va a dar una rentabilidad, pero sí para como tener una billetera digital que me permita transaccionar sin necesidad de estar retirando el dinero en forma de efectivo. Después, no solamente el fintech se aboca al sistema de pago, sino también a mercado de valores, que se vio también en las plataformas crowdfunding que mencionó Florencia. A partir de la Ley de Fomento de Emprendedurismo en 2019 se instauró el sistema de financiamiento colectivo y dio origen a este tipo de plataformas que de alguna forma permiten a oferentes de valor de oferta pública hacerlo llegar al público en general, y eliminando el broker-dealer del medio, las personas puedan directamente, a través de la plataforma, adquirir esos valores de oferta pública. La licencia que se encarga de administrar esta plataforma es la de empresa administradora de plataforma de financiamiento colectivo, también regulada en la órbita Banco Central. Los participantes en ese mercado son oferentes de valores que buscan financiamiento a través de la oferta pública, y personas particulares sin un intermediario que deseen invertir en esos valores y ganar una rentabilidad. También hay límites de inversión en esa plataforma, no se puede, obviamente, emitir valores ilimitadamente, sino que hay límites de monto, y también límites en que las personas pueden invertir. No se puede, hay determinados, según los activos financieros que tenga una persona, se topea la cantidad de valores que puede adquirir por emisión y también por plataforma. Después, como dijo Florencia también, no hubo la repercusión esperada con estas plataformas.
actualmente no hay ninguna registrada en el Banco Central, no se ha aprovechado aún el régimen, principalmente porque existían muchas dificultades, no a nivel tecnológico, sino a nivel de instrumentación regulatoria, por decirlo de alguna forma, porque requerían el registro de los valores, que es un proceso de por sí engorroso, implica hacer un filing con un montón de información al Banco Central, y eso generaba muchas dificultades para una empresa, por lo general chica, porque los que suelen invertir en estas plataformas no son inversores que vayan a hacer una oferta pública de valores amplia, sino que con un patrimonio acotado. Y esto se fue, de alguna forma, mitigando, o se pretende tener, de alguna forma, un poco más de eco con esta plataforma, a principios de 2022, que se emitió un proyecto del Banco Central para facilitar la inscripción de valores emitidos en régimen simplificado. Este proyecto busca no solo extender las entidades que pueden invertir en esta clase de valores, que actualmente son únicamente los bancos, intermediarios de valores, sociedades administradoras de fondos de inversión y personas físicas, pero con un patrimonio elevado. Tiene que tener activos financieros por más de $450.000 aproximadamente, entonces no se hacía fácil para una persona de a pie para poder invertir en esta clase de activos. Entonces el proyecto eliminó esta restricción, ahora cualquier persona puede invertir en caso de que se formalice el proyecto, obviamente también con determinados límites en protección de los inversores, porque obviamente no van a ser inversores sofisticados, entonces la regulación impone ciertos límites, salvo que cuenten acreditadamente con asesoramiento en la materia, de un asesor de inversión, de un intermediario de valores, o de alguna otra forma. También el proyecto busca atenuar bastantes obligaciones regulatorias que impone el registro de valores para los emisores, ya sea en temas de gobierno corporativo, por ejemplo, ya no se le estaría exigiendo tener un mínimo de 3 directores y que más de la mitad sean no ejecutivos, sino que tranquilamente podría tener un solo director, que es el caso más común en empresas chicas. También se elimina la necesidad de tener una área de auditoría interna, de contar con una auditoría anual externa, se sustituye eso por un informe de revisión limitada. Y de esta forma se busca de alguna manera darle más cabida a este régimen que hasta ahora no ha tenido mucho éxito. Es de esperar que de salir este proyecto que tenga un poco más de reproducción, porque en definitiva todos los desarrollos tecnológicos están dados como para que podamos aprovecharnos de esto. Diego, una pregunta rápida. ¿El procedimiento para elaborar este tipo de regulación en Uruguay tiene que pasar por el Congreso o es algo que el Banco Central de manera unilateral puede publicarlo, o tal vez dependiendo del modelo de negocio es como ha sucedido? El Banco Central se mueve en el marco de la ley, pero para este tipo de regulaciones que ya está contemplada en la ley, la plataforma de crowdfunding, el Banco Central podría tranquilamente, como va a suceder en el caso de este proyecto, emitir reglamentación sobre la ley, que está toda contenida en recopilaciones de normas que difieren de ámbito en ámbito. En este caso es mercado de valores, pero sí son una serie de regulaciones que de alguna forma rigen exhaustivamente todo este entorno. No hay necesidad de que vaya por el Parlamento en este caso. Muy y bien. agrego ahí, Alberto, que la forma en que opera nuestro regulador es que normalmente, primero, como mencionó Diego, emite un proyecto de normativa que lo pone a disposición de los interesados y de los expertos para que puedan hacer comentarios sobre el mismo. Se abre un plazo para hacer comentarios, que muchas veces son tomados por el regulador y que luego de pasado determinado tiempo es que se emite la regulación definitiva. O sea que existe ese proceso de alguna forma de interacción entre el regulador y el sector privado también, que quiera hacer comentarios o ajustes. Qué bien, perfecto. Perfecto. También en el ámbito del sistema financiero, ya saliendo de mercado de valores, tenemos fintechs en el área del peer-to-peer lending que mencionaba Florencia. También es una licencia reactiva por el Banco Central, cuyo objeto es administrar plataformas
administrar plataformas que permitan a quienes ofrecen financiamiento poder encontrar su correspondiente receptor, alguien interesado en contraerlo. También, como las personas que suelen ofrecer su dinero en estas plataformas son personas poco sofisticadas, como uno, y obviamente sin conocimientos sofisticados en el ámbito de las finanzas, entonces hay límites también por los cuales una persona podría prestar, tanto por cada prestamista como dentro de la plataforma misma. Bueno, y por último, yendo un poco a lo que es licencias no tan recientes, más tradicionales, que también se pueden aprovechar de las herramientas tecnológicas. Mencionó Florencia también al comienzo, los bancos, las empresas administradoras de créditos. Se ha emitido mucha regulación por parte del Banco Central en materia de instrumentos electrónicos que permitan a los bancos y a las empresas administradoras de crédito, entre otras instituciones, poder servirse de las herramientas tecnológicas para de alguna forma impulsar su negocio, ya sea a través de plataformas de home banking que están ampliamente difundidas acá en Uruguay, como también interfaces que permitan a las administradoras de créditos o a los bancos incluso poder otorgar los créditos en forma 100% digital, sin necesidad de ir a firmar documentos, incluso sin necesidad de moverse de la casa de uno, si se acreditan en una cuenta de dinero electrónico y se contraen enteramente por internet. Hay mucha regulación de instrumentos electrónicos, también hay legislación que acompaña esto, como hacer una ley sobre documentación electrónica y firma digital, que brinda certeza en cuanto a la posibilidad de firmar documentos y generar efecto vinculante entre las partes, ya sin necesidad de estar desplazándose y poner la firma rúbrica en los papeles. Así que en definitiva es como un entorno completo alcanzado por la fintech en las distintas áreas del sistema financiero, ya sea mercado de valores, sistema financiero, sistema de pagos, está todo nutrido de las herramientas tecnológicas de las que disponemos actualmente. Qué interesante. Entiendo que todavía nos falta que nos compartan qué regulación o qué leyes aplican a las fintechs no reguladas por esas leyes financieras. Adelante, por favor. Sí. Bueno, ahí, a diferencia de lo que ocurre en México, la conocida ley fintech, en Uruguay no tenemos ley fintech. No ha estado tampoco en la agenda oficial, es decir, no han habido proyectos por lo menos conocidos o que hayan sonado para regular a las empresas fintech por ley. En Uruguay normalmente lo que se ha buscado es dar un marco regulatorio lo más amplio posible para que luego sea el experto en estos temas, que en Uruguay sería el Banco Central del Uruguay, que pueda bajar, digamos, y regular en calidad de experto estos temas. O sea que ahí tenemos una diferencia importante con México. ¿Qué cosas sí ha hecho Uruguay en los últimos, les diría que 2 años? Producto, digamos, de una cantidad de proyectos y de planteos de fintech con modelos novedosos, digamos, todos los días recibimos consultas de un modelo distinto a otro, con sus particularidades, que los abogados nos tiramos de los pelos. ¿Qué se hace con esto? Y cuando uno lo mira tiene cabeza de una cosa, cola de otra, cuerpo parece ser un mix de cosas. Bueno, que esto, digamos, es una situación que obviamente no es ajena al regulador, y el Banco Central mismo ha empezado a recibir planteos de todo tipo y color. ¿Qué es lo que resolvió hacer desde hace año y medio? Creó dentro del propio Banco Central una oficina, que es la Oficina de Innovación, que ha tenido un rol muy importante y que para adelante seguramente tenga aún más. ¿Qué es lo que hace esta Oficina de Innovación? Por un lado, es una puerta de entrada, es decir, cuando viene alguien que tiene una idea novedosa, que dudamos de dónde encajaría, o cómo quedaría regulado, o qué trámite seguir, etc., es una puerta de entrada para estos proyectos de ir y tener una reunión con la gente que integra la oficina esta de innovación para hacer el planteo de su caso y buscar la vuelta de cómo llevarlo adelante. Hemos tenido muy buena experiencia en este tema. Además de ser una boca de entrada, digamos, de estos proyectos novedosos,
también se han creado grupos de trabajo a nivel de Banco Central en distintos temas vinculados con innovación tecnológica. Que esos grupos de trabajo, ¿qué es lo que se busca? Que digamos que existe esa interacción abierta, esa discusión que vemos que tanto se recomienda en el sector fintech, donde interactúa el sector público regulador con el sector privado, entendidos estos como los distintos integrantes del sector privado, los expertos, la academia, los startups, digamos, un poco de todo. Esos grupos de trabajo han girado hasta la fecha en algunos temas puntuales sobre los que están discutiendo y están, como les dije al principio, determinando o intentando determinar la conveniencia o no de regularlos, o la necesidad en algunos casos de tener que regularlo, ¿no? Y los temas que están, entre otros, que se están manejando allí, está el tema de Open Banking, es todo un capítulo que Uruguay tiene sobre la mesa, que se está analizando, y además tenemos también la parte de activos virtuales, donde se está analizando una mesa de trabajo sobre activos virtuales, que digamos, ahora vamos a comentar. También se está analizando todo lo que es el onboarding digital. Digamos, como me comentaba Diego, lo que se pretende es facilitar el acceso al sistema financiero, y por tanto todo lo que hace al onboarding digital y que las personas desde su casa pueden acceder fácilmente, digamos, al servicio financiero, es lo que se busca. Ahí hay, digamos, proyectos que estamos viendo vinculados con la identificación de las personas, verificaciones de identidad, lo que hace a la firma, empieza a aparecer la firma digital a nivel de, digamos, a nivel legal y a nivel de, digamos, ya de posiciones del Banco Central, es decir, empiezan a haber avances en ese tema. Y además, digo, capaz que pasás al anterior, que también se creó lo que es el nodo, ¿no? El nodo han sido instancias que creó el propio Banco Central, donde es una instancia donde se promueve el diálogo entre las distintas partes interesadas, como les mencionaba, que incluyen, digamos, personas de distintos sectores, que la verdad que ha sido muy rico porque se ha permitido en esos nodos interactuar y ver las distintas posiciones y pareceres, digamos, de los distintos sectores, ¿no? Por un lado los emprendedores, la Cámara FinTech, por ejemplo, participa, digamos, el sector del gobierno que promueve las inversiones en Uruguay también participa, después estamos más los asesores o expertos, también está la academia, digamos, se ha generado alrededor de, digamos, de todo esto un ecosistema que es interesante y que desde ya nos parece que es una forma atinada de encarar los temas, donde es el regulador que lo dice abiertamente, lo que quiere es aprender, entender, ver, para luego salir a regular si fuera necesario. Entonces, digamos, en ese sentido creemos que ha sido muy buena esta iniciativa, y bueno, que seguirá probablemente dando sus frutos en los años que vienen, porque cada vez tenemos, como les decía, más proyectos novedosos, de los cuales nos tiramos de los pelos, y bueno, y se va avanzando sobre eso. Muy bien. Eso, además, Alberto, lo que les comentaba es que tiene la particularidad de Uruguay que luego, digamos, de que se hace ese análisis a nivel, digamos, del ecosistema, el regulador normalmente emite esos proyectos de normas que, digamos, los pone a disposición de los interesados, que uno puede hacer comentarios, o puede ir a tener una reunión y explicar, y que normalmente son razonablemente entendidos por el regulador, y que si hay motivos para modificar ese proyecto y sacar otro nuevo proyecto, o regular de distinta forma en su regulación final, digamos, por supuesto que es la autoridad y la impone unilateralmente, pero sí está abierto a escuchar, digamos, lo que el mercado le está diciendo. Así que en eso también la experiencia es bastante buena. Además, digamos, para aquellos casos de negocios novedosos, que muchas veces son las preguntas que nos hacen, ¿qué pasa si hoy no está regulada una empresa y de golpe aparece regulación? Bueno, normalmente Uruguay, como avisa que va a sacar el proyecto, luego que lo saca también da un plazo para adaptarse, registrarse, acogerse, es decir, no es que le impide o le hace parar la actividad de esas empresas, sino que de alguna forma les permite seguir operando y registrarse, ¿no? Y lo otro que creo que en el sector hemos visto que es bastante interesante es
Si bien no existen en Uruguay sandboxes regulatorios, como decía, no ha ido por ese lado el regulador, sí hemos visto casos donde ha permitido lanzar algún tipo digamos, de servicio financiero, alguna fintech en un plan piloto, o sea, previo que se lo registre en forma definitiva y que se lo autorice a operar al 100%, digamos, en una etapa preliminar, dentro de ciertos límites, también se le ha permitido operar alguna fintech en un plan piloto delimitado. Así que por ese lado también hay buena recepción. Y bueno, lo último ahí, Alberto, es el tema de la situación regulatoria de los activos virtuales. No sé si tienes alguna pregunta hasta acá, pero digamos, después lo que nos resta es un poco comentarles dónde estamos parados en estos temas. Sí, creo que todo muy claro, mi estimada Florencia. Tal vez una pregunta de lo que nos has comentado, pero es una pregunta tal vez subjetiva, ¿no? Preguntarles a ustedes su opinión. El sistema financiero tradicional, llamémosle los bancos de toda la vida, han tomado estos nuevos modelos de negocio fintech como una manera para desarrollar su transformación digital, o están pensando en mantener su licencia de bancos o estar bajo una regulación de bancos y hacer esa transformación digital de prestar sus servicios a través de un celular o una computadora. Perfecta la pregunta, y te cuento lo que está pasando en Uruguay. Los bancos tradicionales están tomando dos caminos. Uno es desarrollar ellos a la interna su propia tecnología o contratar proveedores de servicios fintech que pueden incorporar dentro de su propia estructura. Y la verdad que han apostado mucho al desarrollo de la tecnología y continúan haciéndolo. En Uruguay, los bancos que tenemos son todos bancos internacionales. Entonces, por supuesto que tienen en sus casas centrales probablemente equipos que están dedicados y abocados al desarrollo de tecnología y que los van bajando a los distintos países. Uruguay es normalmente en ese caso un receptor dentro de los bancos internacionales de esta tecnología que le viene dada por sus casas matrices, ¿no? O sea, nosotros tenemos 8 bancos en Uruguay, el banco público, que es el más grande, pero después son 7 bancos privados que son internacionales, un Citi, BBVA, HSBC, Itaú, o sea, son bancos, digamos, que tienen casas matrices fuera de Uruguay y que bajan la tecnología y sí la están implementando. Y después, el otro camino que están tomando es, siendo que muchas veces las estructuras, todos sabemos, de los bancos tradicionales son más pesadas, con regulación más fuerte, con controles más relevantes, con gobiernos corporativos dados por la propia corporación internacional o por el regulador bastante más encorsetados. La otra conducta que están adoptando es ir a comprar con otro brazo, a través del propio banco, empresas más livianas, con una licencia más chica, que tienen mayor flexibilidad y que están en el mundo fintech, ¿no? Entonces, por ejemplo, la compra de empresas que están en el mundo de dar créditos digitales, retail, ¿no? A consumidores pequeños. Eso ha sido una conducta que han adoptado los bancos en general, para no tenerlo dentro de la estructura grande y pesada, sino que los microcréditos normalmente se dan con un brazo externo bajo una licencia más liviana o sin licencia, y ahí es donde vemos también, digamos, estas empresas fintech cómo se van desarrollando de la mano y conversando con los bancos de esa forma, ¿no? Mucho interés en los bancos en comprar este tipo de empresas, en mirarlas y digamos, en darle seguimiento. O sea, estamos viendo esas dos cosas, ¿no? Qué interesante. Pues hablemos de activos virtuales o criptomonedas, como los conocemos también. Exacto. Ahí, siguiendo con lo que les venía contando de los bancos, sí no han sido hasta el momento tan receptivos de abrir cuentas para operar con activos virtuales. Eso aún producto de distintos motivos, entre ellos seguramente que Uruguay todavía no tiene una regulación sobre activos virtuales, es que los ha hecho que estén más reticentes a tener estas cuentas, digamos, de quienes operan en activos virtuales, ¿no? Tanto a los proveedores de servicios como a los usuarios. Entonces, eso quizás es donde ha quedado un poquito
más para atrás y los bancos todavía no los vemos involucrados, más allá que creo que es una cuestión de tiempo y poco tiempo para que sí avancen sobre esto, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos en activos virtuales? Porque, digamos, estas son preguntas de todos los días, ¿no? Uruguay, obviamente que no ha sido ajeno a lo que ha sido esta revolución en las criptomonedas, en el desarrollo, digamos de la compra, de los servicios vinculados con los activos virtuales en general, pero criptomonedas en particular. En 2020 es que arranca, digamos, una aceleración muy importante, y es cuando empezamos a ver muchos actores internacionales relevantes y empresas locales con interés en prestar servicios vinculados con las criptomonedas. E incluso empezamos a ver más sobre este año las primeras empresas que en Uruguay ofrecen algún tipo de servicio en cripto. La situación actual, si tuviera que pasar un titular, es: hoy no está regulado. O sea, en Uruguay, hoy la operación con activos virtuales, la prestación de servicios relativos a activos virtuales, ejemplo típico, el exchange de criptomonedas, cripto por cripto, cripto por fiat, eso hoy no está regulado, está convalidado por el Banco Central, con lo cual quien está realizando esta actividad hoy en Uruguay está dentro, digamos, de la esfera de la libertad y lo está realizando legítimamente sin, al día de hoy, una regulación, ¿tá? Lo que sí, el Banco Central siempre dice, bueno, controla, por un lado, el sistema de pagos, que obviamente que el uso de las criptomonedas no vaya a afectar de alguna forma el sistema de pagos, porque tiene sí control sobre toda esta parte del ecosistema local. Y por otro lado, que el uso de las criptomonedas o los servicios vinculados con las criptomonedas o activos virtuales de este tipo, tampoco escondan en su propósito otra actividad que sí está regulada por Uruguay, ¿tá? Un ejemplo que hemos visto es quien, más allá de hacer un exchange en Uruguay, lo que pretendía era darle un servicio de transferencia internacional de fondos a clientes, donde fácilmente transfería las cripto a otros países y se hacía un forex en el país receptor. Con lo cual, ahí, digamos, de alguna forma se estaba generando un servicio de transferencia internacional por detrás, como algo adicional a un exchange, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, el Banco Central lo vio y les pidió que pararan de realizar esa actividad y que se registraran como empresa de transferencia de fondos, ¿no? Y que una vez registrado como tal, como la sustancia lo que querían brindar era ese servicio, siguieran adelante. Pero fuera, digamos, de estos casos, la realidad hoy en Uruguay es que quienes quieran prestar servicios vinculados con activos virtuales que no, de vuelta, no escondan en su propósito algo regulado por el Banco Central, pueden hacerlo legítimamente, ¿no? Ahora, ¿qué viene? ¿Qué viene por delante? ¿No? Ahora sí tenemos ya en la agenda política instalado todo el tema de la regulación. El año pasado se presentaron 2 proyectos de ley que regulan el tema de los activos virtuales. Esos proyectos de ley no hemos visto que hayan prosperado, por lo menos con fuerza, sino que están aún en etapas preliminares, pero digamos, creemos que en el mediano plazo es posible que exista algún tipo de norma, quizás no tan ambiciosa como las que se han presentado, donde se regule algún tema vinculado con activos virtuales, sobre todo para darle competencias al Banco Central, competencias regulatorias al Banco Central, porque el Banco Central, digamos, no está autorizado hoy, si se quiere, tampoco tan fácilmente a regular activos virtuales que por el momento para Uruguay son cosas, ¿no? Son bienes intangibles. Entonces, quizás exista algún tipo de ley que habilite esa regulación, y sí seguramente va a venir regulación del Banco Central, ¿tá? Entonces ahí la última novedad que tenemos, que es de diciembre, de hace un par de meses, de diciembre del 2021, es que, como les decía, dentro del Banco Central, de esa oficina de innovación, se creó un grupo de trabajo en activos virtuales, y en el marco de ese grupo de trabajo fue que emitieron un documento que trae como el marco, se llama marco conceptual, sobre el tratamiento regulatorio de los activos virtuales en Uruguay. Y lo que trae, digamos, ese documento, que es muy interesante, es de alguna forma, está establecido lo que piensa el Banco Central, cómo, digamos, cuáles son los riesgos que entiende que pueden existir en el uso de los activos virtuales, según el tipo de activo virtual de que se trata. Es una clasificación bastante exhaustiva,
y cómo va a abordar la regulación de estos temas, ¿no? Que eso es muy importante. Entonces ahí, de alguna forma, se busca delimitar cuál es el perímetro regulatorio que tiene el Banco Central para regular este tipo de actividades, y cuáles otros, dentro de lo que ya está hoy previsto, y cuáles otras licencias o regulaciones va a tener que emitir para regular qué tipo de servicios, ¿no? Ahí aparecen, obviamente, los que emiten activos virtuales, como potenciales entidades que van a estar reguladas en Uruguay, los que prestan servicios de activos virtuales, por ejemplo, las exchanges que les decía hoy más temprano que hoy no están reguladas, van a pasar a estar seguramente reguladas, y así algunas otras licencias más. Ahora, el encare general les diría que es permisivo, es decir, no se busca más allá de sí tener presente cuáles son los riesgos y tratar de regular para mitigar los riesgos que el regulador entiende que existe en el manejo, digamos, de los activos virtuales. Lo que hay por detrás es el interés en permitir el uso, el desarrollo y la actividad vinculada con los activos virtuales. Así que ahí vamos a estar un poco expectantes de lo que pase seguramente en los próximos meses, en esa regulación que entendemos ya se está preparando por el Banco Central, y ver dónde termina, dónde marca la línea, qué es lo que se va a poder hacer, cuál va a ser la carga de esta regulación, etcétera. Que bueno, esperamos que ahí venga con ese equilibrio deseado por todos, donde permita, digamos, el desarrollo y el uso de estas tecnologías, ¿no? Oye, Florencia, qué interesante. El tiempo se nos está terminando, pero me gustaría preguntarles en el tema de activos virtuales, si ven que hay un interés manifiesto del Banco Central en Uruguay de desarrollar un CBDC, es Central Banks Digital Currencies, y la segunda, si ven también una predisposición a que el sistema financiero tradicional abra cuentas con activos virtuales. Muy buenas preguntas. Mira, del CBDC, como te comentaba, Uruguay fue pionero en esto, realmente, en emitir una moneda digital oficial, que fue muy publicitado, y la verdad que fue un caso de éxito, porque luego de desarrollar ese plan piloto, que lo que buscaba era sobre todo probar la tecnología que se utilizó en ese entonces y ver cómo podía funcionar, fue exitoso. Ahora, digamos, hemos dado seguimiento, por supuesto, a lo que opina el Banco Central, y lo que ha seguido diciendo es que sigue analizándolo, tiene interés, pero está esperando un poco para ver cómo se desarrolla también en otras economías, ver cómo resulta. O sea, está un poco expectante de lo que sucede a nivel global, pero sí con foco de que es posible que en un mediano plazo Uruguay pueda emitir un tipo de moneda digital, sí. Sopesaron en su momento también los beneficios, lo vivieron efectivamente, y encontraron, digamos, muchos beneficios de tener una moneda digital, empezando por el concepto más importante, que es la inclusión financiera, y que es mucho más fácil manejar una moneda digital, abaratando costos y facilitando el acceso de repente que de otra forma. Así que sobre eso es posible que Uruguay vuelva a incidir. Y respecto de tu segunda pregunta, Alberto, yo creo, digamos, que los activos virtuales y las criptomonedas son una realidad en este momento. Hay un tema fáctico, que es que está todo el mundo interesado en este tipo de activos, que se va a seguir desarrollando. En Uruguay ya hay empresas que operan con activos virtuales, que están desarrollando distintos servicios, y la gente está muy interesada, con lo cual pienso que en el corto o mediano plazo el sistema financiero tradicional es probable que se muestre más amistoso y con interés en este tipo, digamos, de actividad, y vinculado también al desarrollo de estos activos virtuales, distintos servicios vinculados con ellos. O sea, pienso que se va a abrir la puerta. ¿Sí? Qué bien, mi estimada Florencia. Pues ahora sí creo que el tiempo se nos acaba. Nos dio muchísimo gusto que nos acompañaran en este conversatorio acerca de este panorama regulatorio en Latinoamérica, específicamente en Uruguay, pero creo que todavía tenemos tiempo para preguntarles
si creen que hay algo que nos haya faltado, algún punto que nos haya faltado o conclusiones finales. Diego, Florencia, adelante. Diego, anda, adelante nomás. No, es evidente que está todo lo que es herramientas tecnológicas a disposición de que hagamos un mejor aprovechamiento de los sistemas. Y esto no va a ser la excepción en Uruguay, particularmente en el sistema financiero. Las cosas que faltan seguro se van a ir trabajando para poder aceitar todo y que agarre velocidad. Tenemos total confianza en que en el mediano corto plazo vamos a poder aprovechar todo lo que se está viendo comparadamente a nivel global. Alberto, te agrego para cerrar que siempre es como una expresión de deseo que yo digo que tengo, que además, como les decía al principio, como estas empresas fintech tienden a escalar e ir hacia la región, no quedarse en un país, sino fácilmente cruzar las fronteras y ir hacia los países de la región, lo ideal y nuestro mayor deseo también sea que de alguna forma la normativa de los distintos países vecinos empiecen a conversar y que no una misma actividad esté regulada en forma distinta o que uno tenga que empezar de vuelta un trámite cuando hay un regulador de la vecina orilla que ya lo autorizó. O sea, que haya cierta convergencia en la normativa a nivel regional, que conversen entre sí, que se faciliten procesos de crecimiento de este tipo de empresas en Latinoamérica en general, me parece que sería muy beneficioso también, así que siempre con esta expresión de deseo me despido para agradecerte también por la invitación a participar hoy del conversatorio. Al contrario, muchísimas gracias, Florencia y Diego. Un abrazote, buenas noches y que continúen los éxitos. Muchas gracias. Gracias.